Javier se encontraba en su lujosa mansión, rodeado de amigos influyentes y un sinfín de regalos que adornaban la sala con un brillo casi opulento. Sin embargo, a pesar de la música vibrante y las risas resonantes, había una sombra de soledad que se cernía sobre él. Era su cumpleaños, un día que debería haber sido de celebración, pero su mirada se perdía en el horizonte, como si buscara algo que nunca había encontrado. Las luces parpadeaban y los murmullos de sus invitados llenaban el aire. Javier, con su traje perfectamente ajustado y su cabello cuidadosamente peinado, parecía el epítome del éxito. No obstante, en su interior, una sensación de vacío lo consumía. Se preguntaba si toda esa riqueza y poder realmente significaban algo. La felicidad no se compra, pensó, mientras observaba a un grupo de hombres de negocios discutir animadamente en la esquina de la sala. Javier, ven aquí. Necesitamos tu opinión sobre esta inversión, exclamó uno de sus amigos, un hombre robusto con una risa contagiosa. Javier sonrió, pero en su interior, un suspiro se escapó. No quería ser el centro de atención, no en ese momento. Sin embargo, se obligó a acercarse, a participar en la conversación que tanto despreciaba. Mientras tanto, las conversaciones y el bullicio de la fiesta se intensificaban. La música sonaba más fuerte, y Javier se sentía cada vez más distante de la alegría que lo rodeaba. A través de la multitud, su mirada se desvió hacia una fotografía en la pared. Un retrato familiar de años atrás. La imagen capturaba un momento que había sido despreciado por el tiempo, una época en la que su hija Lucía aún era parte de su vida. Recordó su risa, su energía contagiosa, y cómo, poco a poco, esas memorias se habían desvanecido en la rutina de su vida empresarial. ¿Estás bien, amigo?, preguntó su amigo, notando la expresión melancólica en el rostro de Javier. Hoy deberías estar disfrutando de tu éxito. Sí, claro, respondió Javier, forzando una sonrisa. Solo un poco cansado, creo. Pero en su corazón, sabía que la verdad era mucho más complicada. De repente, un cambio en la atmósfera lo hizo volver a la realidad. La puerta principal se abrió, y una figura familiar se detuvo en el umbral. La música se desvaneció por un instante, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Era Lucía. Tenía 25 años, y aunque había pasado tiempo desde la última vez que se vieron, Javier la reconoció al instante. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros, y su mirada era una mezcla de nerviosismo y determinación. Lucía, murmuró Javier, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía si acercarse o quedarse donde estaba. La última vez que la había visto, había sido en un momento de dolor y despedida, un recuerdo que lo perseguía. La expresión de su hija, con una mezcla de ansiedad y resolución, lo hizo dudar. ¿Vas a quedarte ahí, o vas a saludarla?, le susurró su amigo, empujándolo suavemente hacia adelante. Javier tragó saliva, su mente llena de pensamientos confusos. La fiesta había perdido su brillo, y todo lo que podía ver era Lucía. Lucía avanzó entre la multitud, su andar vacilante. La música volvió a sonar, pero para Javier, todo se volvió un eco distante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en mi cumpleaños?, pensó, sintiéndose abrumado por la mezcla de emociones que lo invadían. A medida que se acercaba, la tensión en el aire se hacía palpable. «Hola, papá», dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. «Feliz cumpleaños». Aunque intentó sonreír, Javier podía ver la tristeza en sus ojos. «Lucía, no esperaba verte», respondió Javier, su voz un susurro. Se sintió como un extraño en su propia piel, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La multitud seguía disfrutando de la fiesta, ajena a la conexión frágil que ahora existía entre padre e hija. «Lo sé», dijo Lucía, su mirada fijándose en el suelo por un instante antes de volver a levantar la vista. «Pero necesitaba hablar contigo. Es importante». Cada palabra parecía cargada de significado, y Javier sintió que el ambiente festivo se desvanecía aún más. «En medio de toda esta locura», cuestionó Javier, señalando a los invitados que reían y brindaban. «No es el mejor momento, Lucía». «Papá, esto no es solo una celebración para mí. Hay cosas que necesitamos discutir. Cosas que han estado pendientes durante años», insistió ella, la frustración tintando su voz. Javier se sintió incómodo, el sudor frío comenzando a formarse en su frente. Las risas a su alrededor sonaban como ecos lejanos, y, por un momento, sintió que el tiempo se detenía. La presión de su propia vida, el éxito que había construido, parecía insignificante frente a la realidad que ahora enfrentaba. «Vamos a un lugar más tranquilo», sugirió Lucía, su voz más suave, pero sin perder la determinación. Javier asintió,
sintiendo que cada paso hacia la salida era un paso hacia el abismo de su pasado. Mientras se alejaban de la multitud, Javier no podía sacudir la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. La tensión que había estado latente durante años ahora se manifestaba de manera cruda y palpable. «¿Qué es lo que necesitas decirme, Lucía?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Hay cosas que no sabes, cosas que han afectado nuestra familia», respondió Lucía, su mirada firme. Pero antes de que pudiera continuar, un amigo de Javier se acercó, interrumpiendo el momento. «Javier, no puedo creer que no me hayas presentado a tu hija», exclamó el hombre, sonriendo de manera despreocupada. Lucía se quedó en silencio, sintiendo que su corazón se hundía. Cada palabra que su padre no decía parecía amplificar la distancia entre ellos. «Claro, claro», respondió Javier, forzando una sonrisa. «Este es Lucía». La presentación se sintió vacía, como si las palabras no pudieran capturar la complejidad de la relación que habían dejado de lado. «Encantado de conocerte, Lucía», dijo el amigo, sin darse cuenta de la carga emocional que pesaba sobre ella. «Javier, ven, necesitamos hablar sobre esa inversión en el proyecto de desarrollo». «Sí, claro, en un momento», respondió Javier, su mirada volviendo a Lucía, quien parecía desvanecerse en la multitud. La frustración y el dolor en sus ojos lo golpearon con fuerza, y Javier se sintió impotente. «Lo siento», murmuró Lucía, dando un paso atrás. «No quiero ser una carga en tu día». Su voz era un susurro, pero Javier pudo sentir el peso detrás de cada palabra. «No eres una carga», replicó él, pero la verdad era que la situación lo abrumaba. La fiesta continuaba, pero en su interior, el caos había comenzado. Mientras la música sonaba y las risas resonaban, Javier se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. La conexión con su hija, tan frágil y tan desgastada, era el regalo que finalmente necesitaba abrir. Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. La música de fondo y las risas de los invitados parecían estar cada vez más lejos, como si estuvieran en una burbuja que solo les pertenecía a ellos dos. Miró a su padre, Javier, y notó la expresión de sorpresa mezclada con confusión en su rostro. «Papá, hay algo muy importante de lo que necesito hablar contigo», dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. Javier frunció el ceño, intentando ocultar la inquietud que comenzaba a invadirlo. Había algo en la mirada de su hija que le decía que no era un simple tema de conversación. Sin embargo, su instinto de evasión se activó de inmediato. «Lucía, ahora no es el momento. La fiesta está en pleno apogeo, y los invitados están esperando. Tal vez podamos hablar más tarde. ¿No crees?», respondió, intentando desviar la atención. Pero Lucía no se dejó llevar por su intento de minimizar la situación. Se acercó un poco más, su mirada fija en la de él. «No, papá. No puedo dejarlo para después. Esto es algo que ha estado guardado por mucho tiempo y que afecta a nuestra familia. No puedo ignorarlo más». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mención de la familia lo hizo recordar los momentos dolorosos que había intentado enterrar. Sin embargo, lo que más le preocupaba era cómo sus amigos lo verían. La imagen perfecta de un hombre de negocios exitoso y un padre ejemplar estaba en juego. «Lucía, entiende que hoy es un día especial. Quiero disfrutar contigo y con los demás. No arruinemos el momento con cosas serias», dijo, su tono más firme de lo que pretendía. «¿Cómo puedes decir eso?», exclamó Lucía, su frustración evidente. «¿No ves que no se trata solo de ti y de tus amigos? Se trata de nosotros, de lo que hemos perdido y de lo que aún podemos salvar». Javier sintió su pecho apretarse y, por un momento, se sintió impotente. La voz de su hija era un eco de su propia culpa. Sin embargo, el ruido de la fiesta seguía presente, y él no quería que la conversación se convirtiera en un escándalo. Su mente estaba en un tira y afloja entre la necesidad de escuchar a Lucía y la presión de mantener su imagen. «Lucía, hay un tiempo y un lugar para cada cosa. No quiero que todos nos miren como si fuéramos un circo. Quiero que estés aquí, disfrutando, como todos los demás», insistió, aunque su voz sonaba más débil. Lucía cerró los ojos por un instante, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso en una cuerda floja. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba la manera de hacer que su padre entendiera la gravedad de la situación. «Papá, no estoy aquí solo para celebrar tu cumpleaños. Estoy aquí porque hay un secreto que he descubierto, algo que ha estado oculto y que cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia», dijo, su voz ahora más calmada, pero llena de determinación. Javier, al escuchar la palabra secreto, sintió un nudo en el estómago.
Un torrente de recuerdos y emociones comenzaron a aflorar, pero rápidamente se obligó a sí mismo a mantener la compostura. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó, su curiosidad mezclada con temor. Antes de que Lucía pudiera contestar, un amigo de Javier, Ricardo, se acercó con una copa de vino en la mano. Con una sonrisa amplia y despreocupada, interrumpió la conversación. Javier, feliz cumpleaños, amigo. No puedo creer que estés cumpliendo un año más. ¿Quién es esta belleza?, dijo, mirando a Lucía. Javier sonrió forzadamente, agradecido por la interrupción, pero también sintió que había perdido una oportunidad de profundizar en la conversación con su hija. Ricardo, te presento a mi hija, Lucía. No la veía desde hace años, respondió, tratando de dar un aire de normalidad a la situación. Ricardo extendió la mano hacia Lucía, quien lo aceptó con una sonrisa forzada. Es un placer conocerte, Lucía. Javier siempre habla maravillas de ti. ¿Cómo ha sido tu vida?, preguntó, ajeno a la tensión que había entre padre e hija. Ha sido interesante, respondió Lucía, mientras lanzaba una mirada de reproche a su padre, que se inclinaba cada vez más hacia el lado superficial de las cosas. La conversación se desvió hacia temas triviales, y Javier se sintió aliviado de que la atención no estuviera sobre él y Lucía. Sin embargo, en su interior, sabía que había un abismo que se estaba ampliando entre ellos. Después de unos minutos de charla superficial, Ricardo se despidió y se alejó, dejando a Javier y Lucía nuevamente a solas. Lucía se sintió frustrada. No podía creer que su padre hubiera permitido que un asunto tan serio se interrumpiera por trivialidades. Papá, esto no puede seguir así. Necesitas escucharme, insistió Lucía. Su voz era ahora un susurro, pero lleno de urgencia. Javier miró a su alrededor, su mente en un torbellino. La fiesta continuaba, pero él sentía que el mundo se había detenido. Finalmente, decidió ceder un poco. Está bien, Lucía. Hablemos, dijo, su voz más suave. Pero por favor, hazlo rápido. No puedo permitir que todos piensen que estoy descuidando mis responsabilidades. No se trata de eso, papá. Se trata de nuestra familia. Hay cosas que nunca me contaste sobre mi madre, cosas que me han afectado durante toda mi vida, dijo Lucía, su mirada intensa. Javier sintió que el aire se volvía denso. Sabía que había cosas que había mantenido ocultas, pero temía que abrir esa caja de Pandora pudiera llevar a un dolor que ya había intentado evitar. Lucía, no quiero herirte más. A veces, es mejor dejar el pasado en el pasado, dijo, tratando de desviar la conversación nuevamente. Pero Lucía no estaba dispuesta a rendirse. La determinación brillaba en sus ojos. Si no hablamos de esto, nunca vamos a sanar. Necesito que me digas la verdad. ¿Por qué mi madre se fue? ¿Qué pasó realmente?, preguntó, su voz temblando de emoción. Javier sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sabía que la conversación inevitablemente llevaría a verdades dolorosas, pero el anhelo en la mirada de Lucía le hacía darse cuenta de que no podía seguir huyendo. Está bien, suspiró, derrotado. Hablaremos. Pero no aquí, no ahora. Necesitamos un lugar más privado. Lucía asintió, sabiendo que había logrado romper una pequeña grieta en la armadura de su padre. Aún así, el tiempo seguía corriendo, y la fiesta continuaba sin ellos, ignorantes del torrente emocional que se desataba en la esquina de la mansión. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Estoy dispuesta a escuchar, pero también necesito que seas honesto conmigo, dijo Lucía, su voz llena de compasión. Javier miró a su hija, sintiendo que, por primera vez en años, había un rayo de esperanza en medio de tantos errores. Pero el miedo seguía presente, como una sombra al acecho, recordándole que cada palabra podía afectar el destino de su relación. Javier se acomodó en un sillón de cuero negro en una esquina menos iluminada de la mansión, el eco de la fiesta aún resonando en sus oídos, pero ahora todo parecía lejano, como un murmullo apagado. Lucía, sentada en una chaise longue frente a él, lo miraba con una mezcla de desconfianza y determinación. Había un silencio tenso entre ellos, un abismo que parecía imposible de cruzar. Javier sintió el peso de años de distancia y dolor acumulado. ¿Por qué has vuelto, Lucía?, preguntó Javier, su voz temblando levemente, una mezcla de curiosidad y miedo. No estoy aquí solo por la fiesta, respondió ella, cruzando los brazos como si intentara protegerse del frío que emanaba de su padre. Hay cosas que necesitamos hablar, cosas que nunca se dijeron. Javier sintió que su corazón se aceleraba. La incertidumbre lo nubló. No quería revivir viejos fantasmas, pero tampoco podía ignorar la profundidad de las palabras de su hija. ¿De qué se trata?, insistió, tratando de mantener la voz firme.
Lucía respiró hondo, como si se estuviera preparando para un salto al vacío. Es sobre mamá. Hay un secreto que nunca me contaste, dijo, su mirada fija en los ojos de Javier, buscando alguna señal de reconocimiento. Javier se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El nombre de su exesposa era un tema que había evitado por años, una herida abierta que no había sanado. No, no sé de qué hablas, respondió él, aunque su voz sonaba más como una súplica que como una afirmación. ¿De verdad? Lucía arqueó una ceja, claramente frustrada. Sabes que no puedo seguir ignorando lo que pasó. He crecido, papá. He hecho preguntas. Y ahora tengo respuestas que no esperabas que tuviera. La tensión en el aire era palpable. Javier se sintió acorralado, como un animal herido. Lucía, lo que pasó entre tu madre y yo, fue complicado. Su voz se volvió más suave, casi suplicante. Quería protegerte de eso. ¿Protegerme? Replicó Lucía, su voz elevada. ¿Crees que alejarme de la verdad me protegió? Te necesito a ti, no a tus excusas. Javier sintió un nudo en la garganta. Recuerdos borrosos de discusiones, lágrimas y un hogar en ruinas comenzaron a asomar en su mente. Cada palabra de Lucía era un recordatorio de sus errores. Lo sé, murmuró, pasando una mano por su cabello, sintiéndose impotente. Pero la verdad es dolorosa. El dolor es parte de la vida, papá. Lucía se inclinó hacia adelante. Si no me cuentas la verdad, nunca podré entenderte. Nunca podré perdonarte. Javier cerró los ojos por un momento, buscando las palabras correctas. La ira y la tristeza se mezclaban dentro de él. Sabía que no podía seguir evadiendo la conversación, pero el miedo a abrir viejas heridas lo paralizaba. Está bien, dijo finalmente, su voz casi un susurro. ¿Qué es lo que quieres saber? Lucía sostuvo su mirada, y Javier notó un destello de esperanza en sus ojos. Quiero saber por qué mamá se fue. La voz de Lucía temblaba, pero su determinación era clara. Siempre pensé que era porque no me quería, que había algo malo en mí. El corazón de Javier se quebró al escuchar esas palabras. Se sintió como un monstruo por no haber hecho lo suficiente para proteger a su hija de esa angustia. No, dijo él rápidamente, negando con la cabeza. No es eso. Tu madre nunca dejó de amarte. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Interrumpió Lucía, sus ojos ahora llenos de lágrimas. ¿Por qué no luchaste por ella? Las palabras de Lucía lo golpearon como una ola. Javier recordó la traición, el silencio, los secretos que habían definido su vida. La culpa lo envolvió. Hubo cosas que no pude manejar. Javier se sintió vulnerado, como si se estuviera desnudando emocionalmente. Creí que si tomaba las decisiones difíciles, tal vez podría protegerte de más dolor. ¿Y qué tal si ese dolor era inevitable? Dijo Lucía, su voz firme. ¿Qué tal si al final solo te hiciste más daño a ti mismo y a mí? Javier sintió el peso de su propia verdad. La soledad que había construido a su alrededor, los muros que había levantado para protegerse, lo habían dejado atrapado en su propia prisión. No lo sé, Lucía. Javier se pasó la mano por el rostro, sintiéndose abrumado. Solo quería que tu vida fuera mejor que la mía. ¿Y qué has logrado con eso? Preguntó Lucía, su voz ahora suave pero decidida. Solo me dejaste sola, papá. Nunca quise que te sintieras sola. Javier sintió una punzada en el pecho. Nunca quise que pensaras que no importabas. Pero lo hice, y ese es el problema. No estoy aquí solo para reprocharte. Lucía respiró hondo. Estoy aquí porque necesito entender. Javier se sintió derrotado. La vida que había construido, repleta de éxito y riqueza, no significaba nada comparado con el dolor que había infligido a su hija. Lucía, hay cosas sobre tu madre que, Javier vaciló, sintiendo el peso de cada palabra. Hay cosas que nunca quise que supieras. Dímelas, por favor. La súplica en la voz de Lucía era desgarradora. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Javier cerró los ojos nuevamente, recordando el día en que todo se desmoronó. La traición, la pérdida, las promesas rotas. Tu madre, comenzó, su voz temblando. Ella no se fue porque no te amara. Se fue porque había secretos, cosas que la llevaron a tomar decisiones que nunca debieron ser tomadas. ¿Qué secretos? Lucía estaba al borde de su asiento, completamente inmersa en la conversación. Había mentiras, cosas que yo escondí. Javier sintió la culpa envolverlo. Creí que era lo mejor, pero solo empeoré las cosas. El ambiente se volvió denso, como si el aire se hubiera vuelto pesado por las verdades ocultas. Lucía miraba a su padre, buscando respuestas, buscando un camino hacia la reconciliación. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Preguntó Lucía,
su voz ahora un susurro. Porque tenía miedo, Lucía. Javier se sintió vulnerable, como si se estuviera desnudando emocionalmente. Tenía miedo de perderte también a ti. La confesión dejó a Javier expuesto, y por un momento, el silencio reinó en la habitación. Ambos se miraron, con lágrimas en los ojos, cada uno lidiando con sus propios demonios. La verdad pesaba en el aire, pero a la vez, había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino hacia la redención, hacia un futuro donde las sombras del pasado no los persiguieran más. Lucía se inclinó hacia adelante, y Javier supo que la conversación apenas comenzaba. Javier se encontraba sentado en el lujoso salón de su mansión, el eco de la fiesta aún resonando en su mente. Aunque la música había disminuido y las risas de sus amigos se desvanecían, su corazón seguía latiendo con fuerza. Frente a él, Lucía lo miraba con una intensidad que lo incomodaba. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y tristeza, como si cargara con el peso de un secreto demasiado grande para ser ignorado. «Papá, necesito que me escuches», dijo Lucía, su voz firme pero temblorosa. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que el momento había llegado, el instante en que su hija había decidido romper el silencio. Pero, al mismo tiempo, su mente se llenó de pensamientos confusos. Había estado tratando de evitar esta conversación, temeroso de lo que ella pudiera decir. Sin embargo, la mirada de Lucía lo obligaba a enfrentarse a la verdad. «Lucía, intentó comenzar, pero ella lo interrumpió. «No, papá. Escúchame», replicó, con un tono más intenso. «Necesitas enfrentar la verdad. Hay cosas que no sabes y que yo he descubierto». Javier sintió como su corazón se aceleraba. La palabra verdad resonaba en su mente como un eco. No quería pensar en lo que eso significaba. Se había construido un muro alrededor de sus emociones, protegiéndose de la culpa y el dolor que lo acechaban. Pero Lucía no estaba dispuesta a dejarlo escapar. «¿Qué es lo que descubriste?», preguntó, su voz casi un susurro. Lucía respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. Su mirada se endureció, y Javier notó que había una determinación en su postura. Era una mujer, no la niña que había dejado ir años atrás. «He encontrado documentos que demuestran que mamá no nos abandonó. Fue forzada a salir por todo lo que tú le hiciste», dijo, dejando caer la bomba con una calma que desarmó a Javier. Él sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada palabra de Lucía era como un puñetazo en su estómago. Recordó la noche en que su esposa había decidido irse, la forma en que había mirado a Lucía con tristeza, y cómo él había tratado de convencerse de que había tomado la decisión correcta. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó, sintiéndose acorralado. «¿Qué pruebas tienes? No importa cómo lo supe. Lo importante es que tú le hiciste creer que era mejor que se marchara. La convenciste de que estaba sola y que no tenía otra opción», replicó Lucía, su voz resonando con una mezcla de rabia y dolor. Javier se encogió. Sabía que Lucía tenía razón, pero no podía aceptar que su vida se hubiera construido sobre una mentira. Años de decisiones erróneas, de engaños y de silencio. Todo había culminado en este momento, y la culpa lo invadía como un mar oscuro. «Lucía, intentó explicarse, pero ella lo miró con una tristeza que le desgarró el corazón. «No, papá. No quiero tus excusas», dijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero su voz era firme. «Quiero que entiendas lo que has hecho. La distancia que creaste entre nosotros, el dolor que nos causaste. Todo esto ha arruinado nuestra familia». Javier sintió que su mundo se desmoronaba. La culpa lo consumía, y no sabía cómo enfrentarlo. Se dio cuenta de que había estado huyendo de la verdad, de su propia responsabilidad en la tragedia familiar. Lucía, con su valentía, lo estaba obligando a mirar en el espejo. «Tuve miedo, Lucía», admitió finalmente, su voz quebrándose. «Siempre tuve miedo de perder a la familia. Por eso me volví distante. Por eso», suspiró. «Por eso dejé que todo se desmoronara». Lucía lo observó, su mirada mezcla de tristeza y compasión. Era evidente que a pesar de todo el dolor, aún había un resquicio de amor en su corazón. «Papá, entender que tuviste miedo no cambia lo que pasó. Pero necesito que reconozcas tus errores. No puedes seguir viviendo en la negación. La verdad es dolorosa, pero es la única forma de sanar». Javier sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Había pasado tanto tiempo desde que había mostrado vulnerabilidad. La vida de éxito y poder le había enseñado a ser fuerte, pero ahora se sentía desnudo ante su propia hija. «¿Y qué hago con esto?», preguntó, sintiendo el peso de la revelación. «¿Cómo puedo arreglar lo que hice?». «No lo sé», contestó Lucía, su voz suave.
Pero debes empezar por ser honesto contigo mismo. Y, sobre todo, contigo. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. El silencio se instaló entre ellos, y Javier sintió que el tiempo se detenía. La culpa lo consumía, pero también había una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de redención. ¿Y si te dijera que me gustaría intentarlo de nuevo? Que quiero reconstruir nuestra relación, dijo Javier, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el abismo. Eso sería un buen comienzo, respondió Lucía, pero su tono era cauteloso. Pero no será fácil, papá. Hay mucho que sanar. Javier asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaba en juego. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba dispuesto a enfrentar su verdad y luchar por su familia. Por primera vez en muchos años, sintió que podía ver una luz al final del túnel. Te prometo que haré lo que sea necesario, dijo, su voz firme. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Lucía lo miró, y en sus ojos vio la mezcla de tristeza y esperanza que había estado buscando. Era un pequeño paso, pero era un paso hacia algo más grande. Algo que podría curar no solo sus heridas, sino también las de su familia. Está bien, papá. Pero por favor, no me decepciones otra vez, susurró Lucía, mientras una lágrima solitaria caía por su mejilla. Y así, en aquella mansión que había sido testigo de tantas mentiras, se abrió un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo que prometía ser difícil, pero que también traía consigo la posibilidad de redención y reconciliación. Javier, sentado en uno dos sofás luxuosos da sua mansão, olhava profundamente nos olhos de sua filha, Lucía. O peso do silencio era quase palpável, abismo entre eles que parecía imposible de atravesar. Él le había pedido perdão. Mas as palabras estaban longe de serem suficientes para reparar os anos de ausencia e dor que él le había causado. Lucía, como uma expresión misturada entre tristeza e determinação, respirou fundo antes de continuar. Papá, comecou ela, a voz tensa e controlada. Eu não estou aqui apenas para ouvir suas desculpas. O que aconteceu no pasado me afetou de maneiras que você nem me imagina. Javier sentiu frío na barriga. Ele sabia que a conversa ainda não tinha chegado ao ponto de resolução, e a tensão apenas aumentava. Cada palavra de Lucía era como uma facada em seu peito, uma lembrança constante de suas falas. Ele se inclinou para a frente, tentando absorber cada frase que saía da boca da filha. Desde que você saiu da minha vida, eu me senti como fantasma. Cercada de luxo, con todas as comodidades que alguén podería desejar, mas absolutamente sozinha. Lucía proseguiu, as lágrimas comecando a se formar en seus olhos. Eu olhaba para súas fotos e desejaba que você estivese lá, que fose o pai de verdade. Mas você estaba ausente, e iso me fez sentir que eu não era digna de amor. Lucía. Eu não sabia. Eu estaba tão focado en manter a imagen, en proteger o que tinamos, que perdí de vista o que realmente importaba, Javier respondeu. Sua voz embargada pela emocao. Não, pai. Você estaba focado en si mesmo, interrompeu ela, a frustracao evidente en seu tom. Eu sempre quiseu amor, sua atencao. Não as festas, os presentes ou a fama. Você não percebe o quanto iso me machucou. A sensacao de ser invisível, mesmo quando todos ao seu redor celebraban. Javier engoliu en seco, sentindo o peso das palabras de Lucía. Ele se lembrou de tantas ocasións en que podería ter escolhido estar presente, en vez de se perder nas superficialidades de súa vida de millonario. Ele olhou para o chao, envergonado, tentando formular unha resposta que pudese aliviar esa dor. Eu sou idiota, Lucía. Eu pensei que, se eu pudese proporcionar tudo iso para você, sería o suficiente. Mas eu errei. Cometí grande erro. Ele disse, a sinceridade transparecendo en súa voz. Eu quero facer iso certo. Dicer que estou arrependido não é suficiente, eu sei. Mas quero tentar. Lucía secou as lágrimas como dorso da mao e olhou para o pai. Tentar não é tudo, papá. Eu preciso ver a coes, não apenas ouvir palabras. É por iso que estou aqui. Eu tenho plano. O plano que pode nos ajudar a reconstruir o que foi perdido. Javier levantou uma sobrancelha, intrigado. O plano? Que plano é ese? Sua curiosidade foi despertada, e ele se endireitou no sofá, prestando atenção total. Eu estou liderando o projeto comunitario para ajudar crianças carentes. Acredito que iso pode ser uma forma de você se redimir, de começar a entender o que realmente significa ser parte de uma família e da comunidade. Lucía explicou, sua voz agora máis firme. Quero que você se envolva, que se comprometa. Não apenas como doador,
más como alguien que realmente participa, que se importa. Javier hesitó. A idea de desenvolver un projeto que exigiría seu tempo e atenção o intimidou. Ele sempre viveu en un mundo onde o dinheiro resolvía os problemas. Lucía, você realmente acha que eu sou a pessoa certa para iso? E não tenho experiencia con ese tipo de coisa. E se eu falar? É exactamente por iso que você precisa facer iso, papá. Porque você tem a chance de mudar. De se tornar o pai que eu sempre sonei que você seria. E máis importante, você poderá facer a diferença na vida de outras pessoas. Lucía respondeu, seu olhar penetrante. Ele ficou en silencio, refletindo sobre as palavras dela. A ideia de se redimir, de finalmente se conectar como a fila e como a comunidade, acendeu uma pequena chama de esperança en seu coracao. Era uma chance de reconstruir não apenas a relacao con Lucía, mas tamén de encontrar o novo propósito en súa vida. E se iu aceitar? Javier perguntou, a voz pouco máis firme. O que você gostaria que eu fizese? Lucía sorriu pela primeira vez desde que había entrado na mansao. Comecaremos como algunhas reuniões. Eu quero que você coneca as criancas e os voluntarios. É un pequeno paso, mas é un paso importante para nós dois. Não se preocupe, você não precisa se transformar en un herói da noite para o día. Apenas comece a se envolver. Javier sentiu un misto de alivio e ansiedade. Ele sabia que ese sería o camino difícil, mas a idea de ter a chance de se redimir o motivaba. Está ben, eu vou tentar. Eu vou me envolver e facer o meu melhor. Iso é tudo o que eu peco, papá. E, por favor, não se preocupe como a perfeicao. Apenas seja você mesmo e esteja presente. Lucía respondeu, suas palavras carregadas de emocao. A atmósfera entre eles comecou a mudar. O peso do pasado aínda estaba presente, mas agora había un vislumbre de esperanza. Javier olou nos olhos de Lucía, sentindo uma conecao que ele pensou que había perdido para sempre. Obrigada por me dar esa chance, Lucía. Eu prometo que não vou decepcioná-la desta vez, ele disse. A sinceridade en súa voz ecoando en cada canto da mansao. Eu acredito en você, papá. E, máis importante, eu quero que você acredite en si mesmo. Lucía respondeu, un sorriso suave iluminando seu rosto. Os dois se sentaram en silencio por un momento, permitindo que a nova compreensão entre eles se estabelecese. O camino à frente sería desafiador, mas ambos estaban dispostos a enfrentar o que viese, juntos. O verdadeiro presente de aniversario que Javier recebeu naquele día não era o objeto material, mas a oportunidade de se reconectar con súa fila e de encontrar o novo significado en súa vida. Javier se encontraba en un dilema interno. La propuesta de Lucía resonaba en su mente como un eco persistente. La idea de involucrarse en un proyecto comunitario era tanto atractiva como aterradora. Había estado tan absorto en su mundo de dinero y éxito que había olvidado lo que significaba contribuir a algo más grande que uno mismo. Después de un largo silencio, finalmente tomó una decisión. Está bien, Lucía, respondió con voz firme pero con un leve temblor. Acepto tu propuesta. Quiero ayudar. Lucía sonrió. Una sonrisa que iluminó su rostro y que Javier no había visto en años. Era como si una chispa de esperanza hubiera encendido la relación que había estado tan apagada. Gracias, papá. Esto significa mucho para mí, dijo ella, su voz temblando de emoción. Javier sintió una oleada de calidez al ver la felicidad en los ojos de su hija. Era un sentimiento que había estado ausente durante tanto tiempo. Con el paso de los días, Javier se sumergió en el proyecto comunitario. Cada día, se encontraba con Lucía y un grupo de voluntarios en un centro comunitario en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Al principio, se sintió fuera de lugar, como si estuviera observando desde una distancia segura. Sin embargo, poco a poco, se fue abriendo y comenzando a disfrutar del trabajo. Pintar paredes, organizar actividades para niños y ayudar a la comunidad a mejorar sus condiciones de vida le dio un sentido de propósito que no había sentido en años. Durante una reunión del proyecto, Javier se percató de algo extraño. Mientras revisaban los informes financieros, notó que había discrepancias en las cifras. Las donaciones parecían ser mucho menores de lo que se esperaba, y esto no coincidía con los gastos que se estaban reportando. Con la mente aguda que había desarrollado en el mundo empresarial, Javier comenzó a investigar más a fondo. Lucía, dijo un día mientras revisaban algunos documentos, creo que deberíamos hablar con el contador. Hay algo que no encaja aquí. Ella lo miró, sorprendida por su repentina preocupación por los números. ¿Te refieres a que hay un problema con las finanzas? Preguntó, frunciendo el ceño. Sí, parece que alguien está manipulando las cuentas. No estoy seguro de quién,
Pero creo que deberíamos ser proactivos, respondió Javier, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por su cuerpo. Lucía asintió, y juntos decidieron llevar sus inquietudes al grupo. En la siguiente reunión, Javier se sintió nervioso, pero sabía que debía actuar. Con determinación, se levantó y se dirigió a todos. Quiero hablar sobre algo importante, dijo, con la voz firme pero su corazón latiendo con fuerza. He estado revisando los informes financieros, y hay algo que no me cuadra. Parece que hay dinero que está desapareciendo. El murmullo de la sala se hizo evidente. La atención se centró en Javier, y Lucía se quedó a su lado, con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Qué quieres decir con desapareciendo?, preguntó uno de los voluntarios, un hombre de aspecto amable pero con una mirada inquisitiva. Las donaciones que hemos recibido no están alineadas con los gastos que se han reportado. Me parece que alguien está desviando fondos, explicó Javier, sintiendo como la tensión aumentaba en la habitación. De repente, un donante habitual, un hombre de negocios conocido en la comunidad, se levantó. Su expresión se volvió seria, y sus ojos brillaron con desdén. ¿Y qué pruebas tienes para afirmar eso?, preguntó el hombre, cruzando los brazos. Javier lo reconoció como Sergio, un antiguo amigo de su juventud, alguien en quien había confiado en el pasado. No tengo pruebas concretas, pero las cifras hablan por sí solas. Propongo que revisemos las cuentas juntos, respondió Javier, sintiéndose cada vez más seguro de su posición. ¿Estás insinuando que yo estoy involucrado en esto?, preguntó Sergio, su tono defensivo. Javier sentía que la tensión aumentaba, pero no podía dar marcha atrás. No estoy insinuando nada, solo quiero que se haga una auditoría. La transparencia es clave en este tipo de proyectos, replicó Javier, sintiendo que su voz se tornaba más firme. Lucía observaba con atención, sintiendo que el momento se volvía crucial. Era como si, por fin, su padre estuviera defendiendo algo que realmente importaba. Si no hay nada que ocultar, entonces no debería haber problema en revisar las cuentas, dijo Lucía, apoyando a su padre. Sergio, al verse acorralado, frunció el ceño, pero finalmente asintió. Está bien, hagamos la auditoría. Pero yo no tengo nada que esconder, dijo, con una expresión dura en su rostro. La reunión terminó en un ambiente tenso, pero Javier sintió que había hecho lo correcto. Había tomado una posición y había defendido la integridad del proyecto. Cuando se retiraron, Lucía lo miró con gratitud. Estoy orgullosa de ti, papá. Has hecho algo increíble, dijo, su voz llena de emoción. Gracias, Lucía. Estoy aprendiendo a ser el padre que mereces, respondió Javier, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. A medida que avanzaban los días, la auditoría reveló que Sergio había desviado fondos para su beneficio personal. Javier no solo había expuesto el esquema, sino que también había recuperado la confianza de Lucía. Ella lo miraba de manera diferente, como si finalmente estuviera viendo al hombre que había estado oculto detrás de la fachada de éxito. En una tarde soleada, mientras trabajaban en el centro comunitario, Lucía se acercó a Javier. «Sabes, papá, a veces me siento como si estuvieras regresando a mí. Como si finalmente estuvieras dispuesto a ser parte de mi vida», dijo, su voz suave y llena de esperanza. Javier se detuvo y la miró a los ojos. «Lucía, estoy aquí, y estoy comprometido a cambiar. Quiero que me des la oportunidad de ser el padre que necesitas. He aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las relaciones que construimos», respondió Javier, sintiendo el peso de sus palabras. Y en ese momento, Javier comprendió que su vida estaba tomando un rumbo nuevo. Había enfrentado su pasado, había expuesto la traición de un antiguo amigo y, más importante aún, había comenzado a reconstruir su relación con Lucía. La verdadera transformación estaba en marcha, y Javier estaba decidido a no dejar que su nuevo camino se desvaneciera. La vida había comenzado a adquirir un significado más profundo, lleno de amor, familia y redención.